Hay algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a decirse en voz alta, algo que se esconde detrás de todas las conversaciones sobre mala suerte, timing equivocado, circunstancias difíciles y personas que no te apoyaron como debían. Y es esto: en el preciso momento en que abres la boca para justificar por qué no lograste algo, estás eligiendo conscientemente quedarte exactamente donde estás. No es una frase motivacional. Es un mecanismo psicológico que opera en ti con una precisión quirúrgica y lleva años, quizás décadas, decidiendo el tamaño de tu vida sin que lo hayas notado. Quiero que te sientes con eso un momento, no lo deseches, no lo proceses rápido para sentirte mejor, déjalo aterrizar. La excusa no es una debilidad de carácter, no es pereza. Es algo mucho más sofisticado y por eso mucho más peligroso. La excusa es el mecanismo de defensa más inteligente que ha desarrollado la mente humana. Su función no es explicar la realidad, su función es proteger la imagen que tienes de ti mismo cuando la realidad no coincide con lo que esperabas de ti. Es el puente entre quién eres y quién creías que ibas a ser. Y cruzar ese puente en la dirección equivocada, día tras día, construye una vida que no elegiste, sino que simplemente acumulaste. Los filósofos estoicos lo sabían. Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más grandes que ha conocido la historia, escribía en sus diarios privados textos que nunca pensó publicar sobre la tentación constante de culpar al entorno, a las personas, a los tiempos. Y una y otra vez se recordaba a sí mismo la misma verdad brutal: lo único que está en tu poder es tu juicio sobre lo que ocurre, no lo que ocurre. Ese hombre llevaba el peso del mundo sobre sus hombros y aún así encontraba tiempo para cuestionar si estaba racionalizando sus propias fallas. Si él lo hacía, tú también necesitas hacerlo. Pero vayamos más profundo, porque esto no es solo filosofía antigua. La psicología moderna ha confirmado lo que los sabios intuían hace siglos. Existe en el ser humano una tendencia profundamente arraigada a atribuir los éxitos a factores internos, a la propia inteligencia, al esfuerzo, a las decisiones, y a atribuir los fracasos a factores externos. El clima, la economía, la familia, el jefe, el momento histórico. Este sesgo no es accidental. Está cableado en la arquitectura misma de la mente porque protege la autoestima. El problema es que lo que protege la autoestima en el corto plazo destruye la capacidad de crecimiento en el largo plazo. Es como tomar un analgésico para una infección. El dolor desaparece, pero la infección avanza. Piénsalo así. Cuando un niño aprende a caminar y se cae, no busca razones externas. No dice que el suelo estaba mal diseñado. Se levanta, ajusta, intenta de nuevo. La falla es información. Solo cuando crecemos y desarrollamos un ego que necesita ser protegido, comenzamos a buscar narrativas que nos absuelvan. Y entonces dejamos de aprender, dejamos de crecer. Comenzamos a acumular justificaciones como si fueran medallas. Y al final de la vida, el álbum está lleno de razones perfectamente articuladas para cada sueño que no se cumplió. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que esta vez sería diferente? ¿Cuántas veces has identificado con claridad exactamente lo que necesitabas cambiar, solo para descubrirte semanas después de vuelta en el mismo patrón, con una nueva explicación de por qué no fue posible? No te estoy juzgando, te estoy describiendo, porque ese ciclo no es exclusivo de los débiles ni de los poco inteligentes. Es el ciclo natural de quien no ha resuelto una pregunta fundamental: ¿quién es el responsable de mi vida? Y aquí viene la distinción más importante que puedes hacer, la que separa a las personas que transforman sus circunstancias de las que simplemente las soportan. No es la inteligencia, no es el talento, no es la suerte, ni el origen, ni las conexiones. Es la respuesta a esa pregunta. Los que avanzan, los que construyen, los que transforman problemas en resultados han tomado una decisión que no tiene retorno. Han decidido que independientemente de lo que ocurra afuera, la respuesta siempre viene de adentro. Esto no es ingenuidad, es la postura más poderosa que puede adoptar un ser humano. Hay una palabra en griego antiguo que captura esto con una precisión que el castellano moderno difícilmente iguala: arete. Generalmente se traduce como virtud o excelencia, pero en su sentido original significa algo más cercano a la realización plena de tu potencial. Los griegos creían que cada cosa en el mundo tiene una función esencial y que la excelencia consiste en cumplir esa función al máximo. Un cuchillo excelente corta bien, un atleta excelente rinde al máximo, y un ser humano excelente desarrolla plenamente sus capacidades frente a las circunstancias que enfrenta, no alrededor de ellas, no esperando que mejoren, frente a ellas. La excusa hace exactamente lo opuesto. La excusa dice:
Mis circunstancias son la razón por la que no puedo expresar mi arete. Y con esa declaración entregas tu poder más fundamental a algo que no puedes controlar. Ahora, seré preciso aquí porque no quiero que me malentiendas. No estoy diciendo que las circunstancias no importan. Importan enormemente. Hay contextos que facilitan y contextos que dificultan. Hay ventajas de origen que son reales y desventajas que son igualmente reales. No soy tan simplista como para negar que la vida no reparte las cartas de manera equitativa. Lo que estoy diciendo es algo más fino y más poderoso. La pregunta no es qué cartas tienes, sino qué haces con ellas. Y esa segunda pregunta es la única en la que tienes agencia real. La historia humana está saturada de personas que tomaron condiciones objetivamente terribles y las convirtieron en la materia prima de algo extraordinario. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, desarrolló en ese infierno una comprensión de la psicología humana que sigue siendo relevante décadas después. Epicteto nació esclavo y se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de Occidente. Frederick Douglass aprendió a leer en secreto, contra la ley, en una sociedad diseñada para mantenerlo encadenado, y usó ese aprendizaje para convertirse en una de las voces más poderosas de su época. Estos no son casos de personas que esperaron mejores circunstancias. Son casos de personas que decidieron que las circunstancias no tenían la última palabra. ¿Qué tenían en común? No era optimismo superficial, no era negación de la realidad. Era una orientación mental específica hacia los problemas. Los veían como información, no como veredictos. Un problema no les decía quiénes eran, les decía qué necesitaban resolver. Esa diferencia cambia todo. Cuando un problema se convierte en veredicto, produces excusas. Cuando un problema se convierte en información, produces estrategia. Y la estrategia, incluso imperfecta, incluso lenta, incluso con errores, mueve el mundo. Hay algo más que necesito decirte sobre la naturaleza de la responsabilidad, porque creo que mucha gente la malinterpreta y por eso la rechaza. Asumir responsabilidad no es culparte a ti mismo, no es fustigarte ni practicar algún tipo de automortificación. Eso es tan improductivo como la excusa misma. Asumir responsabilidad es simplemente reconocer que tienes poder de acción en la situación. Es la diferencia entre decir esto me destruye y decir esto es lo que tengo que resolver. Una declaración te hace víctima, la otra te hace agente, y los agentes construyen. Las víctimas esperan. Quiero que por un momento recuerdes una decisión que tomaste hace algunos años, una que en ese entonces justificaste plenamente con razones que parecían sólidas. Quizás dejaste algo a medias. Quizás evitaste una conversación difícil. Quizás no diste el paso que sabías que debías dar. ¿Cuánto de lo que no ocurrió después tiene raíces en esa decisión que cubriste con una justificación cómoda? No te tortures. Solo obsérvalo con honestidad. Porque esa observación, esa mirada limpia hacia atrás, es el tipo de autoconocimiento que hace posible que el futuro sea diferente. Y ahora viene algo que pocas personas consideran. Algo que reside en la intersección entre la psicología y la filosofía práctica, la identidad. La razón por la que las excusas son tan difíciles de abandonar no es pereza, es identidad. Con el tiempo, las narrativas que construyes sobre ti mismo se vuelven parte de quién crees ser. Soy alguien a quien le cuesta empezar, soy alguien que no tuvo las oportunidades de otros, soy alguien que da todo pero el mundo no lo reconoce. Estas no son solo pensamientos, son trajes que te pones cada mañana. Y cuando alguien o algo te invita a quitarte el traje, la mente lo procesa como una amenaza existencial. No como una oportunidad, como una amenaza. Por eso el cambio genuino es tan raro y tan difícil. No es que la gente no sepa lo que necesita hacer, la mayoría sabe. El problema es que hacerlo requeriría verse de una manera diferente, y verse diferente es uno de los procesos más incómodos que puede atravesar un ser humano. Es literalmente una forma de muerte simbólica. La muerte de la versión que justificaba, que esperaba, que culpaba, y en su lugar el nacimiento de una versión que actúa, que construye, que responde. Los ganadores, y uso esa palabra no en el sentido competitivo o superficial, sino en el sentido de aquellos que logran lo que se proponen y viven con integridad respecto a sus propios valores, los ganadores han muerto y renacido de esa manera muchas veces. Han tenido que enterrar versiones de sí mismos que ya no les servían. Han tenido que ser brutalmente honestos sobre el gap entre quienes pretendían ser y quienes realmente eran. Y en lugar de tapar ese gap con excusas, lo llenaron con trabajo, con disciplina, con humildad y con tiempo. La disciplina. Es imposible hablar de este tema sin hablar de ella, pero quiero hacerlo de una manera que quizás no hayas escuchado antes.
La disciplina no es castigo, no es privación. En su sentido más profundo, la disciplina es la práctica de elegir el yo futuro por encima del yo presente. Es diferir gratificación no porque sufrir sea virtuoso, sino porque tienes la claridad suficiente para saber que lo que construyes mañana vale más que el consuelo de hoy. Y esa claridad solo es posible cuando has abandonado las excusas, porque las excusas siempre sirven al yo presente, siempre protegen la comodidad de ahora a expensas del crecimiento de después. Los romanos tenían una frase, nemo nisi per amicitiam cognoscitur, que en su sentido más amplio habla de cómo uno solo se conoce a sí mismo a través de las pruebas de la vida, no en los momentos fáciles, no cuando todo fluye, sino en los momentos de resistencia, de fracaso, de pérdida. La adversidad no es una interrupción del camino, la adversidad es el camino, y quienes la procesan como tal avanzan. Quienes la procesan como una injusticia se quedan esperando que alguien corrija la injusticia. Esto tiene una implicación práctica que me parece fundamental y que quiero compartir contigo. Si en este momento tu vida no refleja lo que deseas, tienes básicamente dos movimientos disponibles. El primero es encontrar razones externas que expliquen la distancia entre dónde estás y dónde quieres estar. El segundo es hacer una auditoría interna de las decisiones, hábitos y patrones de pensamiento que han contribuido a esa distancia. El primero se siente mejor en el momento. El segundo es el único que produce cambio real. Y la auditoría no tiene que ser dramática. No tiene que ser una crisis existencial. Puede ser una pregunta simple que te hagas con regularidad, con calma, sin dramatismo. ¿Cuál es mi parte en este resultado? Eso es todo. ¿Cuál es mi parte? No para culparte, para identificar el punto de palanca. Porque siempre hay un punto donde tu acción o inacción contribuyó al resultado. Y si lo identificas, tienes poder sobre él. Si no lo identificas, permaneces a merced del azar y de los demás. Existe una observación antigua sobre la naturaleza del carácter que me parece profundamente relevante aquí. Los griegos distinguían entre dos tipos de personas, los que reaccionan a la vida y los que responden a la vida. La reacción es automática, impulsiva, gobernada por las emociones del momento. La respuesta es deliberada, gobernada por principios y por una comprensión más profunda de las consecuencias. Y la excusa es siempre una reacción. Nunca es una respuesta. Quien responde a la vida reconoce el problema, evalúa sus opciones y elige la acción más alineada con sus objetivos. Quien reacciona busca de inmediato algo o alguien a quien asignar la causa del problema y se detiene ahí. El mundo recompensa a quienes responden. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. No porque sea un sistema justo, sino porque quien responde produce resultados y los resultados tienen valor en cualquier contexto histórico, cultural o social. Quiero hablarte brevemente de algo que los estudios sobre excelencia y desarrollo del talento han mostrado de manera consistente a lo largo de décadas. Las personas que alcanzan niveles extraordinarios de habilidad o logro en cualquier campo no son necesariamente las más dotadas al inicio. Son las que tienen una relación específica con el error y el fracaso. Los que llegan lejos ven cada error como información procesable. Los que se quedan atrás ven cada error como confirmación de una limitación permanente. Esa diferencia en interpretación produce diferencias radicales en comportamiento, y el comportamiento acumulado en el tiempo produce diferencias radicales en resultados. Esto significa que el talento, en gran medida, no es un punto de partida, es un punto de llegada. Y el camino entre los dos está pavimentado de fracasos bien procesados, no de fracasos evitados ni de fracasos justificados, bien procesados. Con honestidad, con curiosidad, con la pregunta, ¿qué me dice esto sobre lo que necesito ajustar? Y hay un último elemento que quiero añadir a este paisaje, uno que raramente aparece en las conversaciones sobre mentalidad y resultados, pero que creo es quizás el más determinante de todos, el entorno de pensamiento que cultivas. Me refiero a las conversaciones en las que participas, los textos que lees, las voces a las que prestas atención, porque la mente no forma sus creencias en el vacío, las forma en interacción constante con lo que la rodea. Una persona que habita un entorno donde la queja es la moneda corriente, donde la responsabilidad siempre es de otro, donde el mundo es visto como una fuerza hostil y arbitraria, esa persona tendrá que nadar contra una corriente muy poderosa para mantener una orientación diferente. No es imposible, pero requiere una intención deliberada. Los que construyen lo que se proponen entienden esto. Cuidan su entorno mental con la misma seriedad con que cuidan sus acciones. Eligen
con quiénes pasan su tiempo, eligen qué voces escuchan, no por elitismo ni por desprecio a los demás, sino porque entienden que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tus decisiones y la calidad de tus decisiones determina la calidad de tu vida. Y los pensamientos no son generados en soledad, son cultivados en comunidad, en conversación, en exposición constante a ideas y perspectivas. Hace un momento te pregunté cuántas veces te habías prometido que cambiarías. Ahora quiero hacerte una pregunta diferente, más difícil. ¿Cuántas de las razones que has dado para no avanzar siguen siendo válidas si te quitas el filtro de la autoprotección? Siéntate con esa pregunta, no la respondas rápido, porque la respuesta honesta a esa pregunta es el principio de algo. Es el principio del tipo de vida que no necesita excusas, no porque todo haya salido bien, sino porque aprendiste a convertir lo que sale mal en materia de construcción. Eso es lo que separa una vida que se recuerda de una vida que simplemente transcurre, no la ausencia de obstáculos, no la presencia de suerte o talento excepcional. Es la decisión, renovada cada día, de no cederle el poder de tu futuro a las circunstancias del presente. Al final de tu vida, lo que quedará no serán las razones por las que no pudiste. Nadie las recordará, tú mismo las habrás olvidado. Lo que quedará son los resultados de las decisiones que tomaste cuando las circunstancias eran difíciles y elegiste actuar de todas formas. Esos resultados son la suma de quién fuiste. Son el legado que dejas, no solo a los demás, sino a la versión de ti mismo que tendrá que mirarse al espejo en los últimos años de esta vida y responder a la pregunta más silenciosa y más poderosa que existe. ¿Lo intenté de verdad? Los ganadores no ponen excusas, no porque sean invulnerables, no porque no sientan el peso de las circunstancias, sino porque aprendieron algo que cambia todo, que la excusa y la solución no pueden coexistir en el mismo espacio mental al mismo tiempo. Cuando una entra, la otra sale, y eligieron con plena conciencia cuál querían adentro. Esa elección está disponible para ti, hoy, ahora mismo. No cuando las circunstancias mejoren, no cuando tengas más recursos o más apoyo o más tiempo, ahora. Porque ahora es el único momento en que existe la posibilidad de actuar, y actuar con todo lo que tienes desde donde estás es la única respuesta que la vida reconoce como real.